Elmer, como siempre, un placer tenerte acá en el programa Las del Estribo. Muy buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Para mí es el honor absolutamente. Gracias por la invitación. Gracias. Elmer, queremos conversar un poco el tema de la coyuntura nacional contigo. ¿Qué significado le das a esta reunión de Pedro Castillo con Julio Velarde, el presidente del BCR, y conjuntamente con Pedro Franque, el ministro de Economía y Finanzas? Vemos fotos donde están, digamos, aparentemente reflejan una tranquilidad. ¿Es así? ¿Es una reunión digamos, de Pedro Castillo de decir, nos están liberando un poco con este asunto, estamos depositando la confianza del país en las manos del presidente del BCR? A ver, creo que esto más que un tema político-económico es un tema de criptología. En realidad las señales que hemos recibido pueden tener dos interpretaciones completamente distintas. En primer lugar, estamos a día viernes y se había previsto que la reunión con el presidente de Banca Central fuera más bien a principios de semana. Se ha venido postergando de manera sistemática en algo que parecía haber sido un desaire, que felizmente no se materializó y Julio Velarde ha acudido hoy día a Palacio de Gobierno. Eso es una buena señal. Pedro Franque, después de la reunión, ha emitido un tuit en el que señala que las medidas que se están tomando y que se tomarán en el Banco Central apuntarán al mejor manejo de la política económica. Esto también puede tener otra lectura. Por un lado, decir que como se reunió y como señala el tuit de Pedro Franque, lo más probable es que Julio Velarde se quede, pero alguien ha dicho que si ya estuviera decidido que se quede, hubieran dicho Julio Velarde se queda, porque eso sería una gran señal de tranquilidad para los actores económicos y para la sociedad peruana en general, pero no se ha llegado a decir, así que en realidad entramos al fin de semana sin saber si Julio Velarde se queda o no se queda al frente del Banco Central. Tú has explicado muy bien que el directorio del Banco Central tiene 7 miembros. Eh, 4 de estos miembros son designados por el Poder Ejecutivo, el presidente y otros 3 directores del Banco Central. Y 3 miembros son designados por el Congreso. Ahora bien, el presidente del Banco Central, si bien es cierto, lo designa el presidente de la República con el aval del Ministerio del Ministro de Economía, lo cierto es que tiene que ser ratificado por el Congreso. Así que estamos, digamos, para ser exactos, 3 los nombra el Ejecutivo, 3 el Legislativo y el presidente lo designa el Ejecutivo, pero con cargo a ratificación por parte del Congreso. Por otro lado, Julio Velarde ha sido durante 3 años considerado el mejor banquero central del mundo. 3 años, 3 veces. O sea, en realidad esto es una especie de gran privilegio y por eso el nombre de Julio Velarde se asocia a estabilidad macroeconómica y particularmente a la estabilidad monetaria e inflacionaria. Sin embargo, ayer sucedió algo muy concreto. Estamos ante un fenómeno inflacionario en estos primeros días del gobierno de Pedro Castillo que no se puede dejar de anotar. Y tanto es así que siguiendo lo que se conoce como el principio de Taylor, el Banco Central ha acordado subir la tasa de referencia de 0,25 a 0,50. O sea, a pesar de que los montos para hacer tasas, ¿no? Tasas de interés, son bajos, lo cierto es que es duplicar la tasa de interés que regía desde la pandemia, en que se necesitaba incentivar la inversión en una circunstancia muy difícil. Pues bien, la tasa referencial de interés que fija el Banco Central de Reserva ha subido al doble el día de ayer. Esto no es en sí mismo nada grave, pero sí refleja que hay necesidad de aplicar medidas monetarias y, por supuesto, medidas cambiarias para estabilizar la situación inflacionaria y para contener la devaluación. La devaluación no se contiene, como ha dicho graciosamente el ministro Bellido, supongo que será una broma, formando una comisión para ver cómo hacen para que el dólar baje, ¿no? O para que el sol se equipare con el dólar. No hay comisión que resuelva un tema de este tipo.
como no hay comisión ni medida distinta del principio de Taylor que pueda permitir ejecutar políticas monetarias que mantengan la estabilidad económica del país. El Banco Central es autónomo desde la Constitución de 1993 porque tiene que ser autónomo, tiene que evitar que haya emisión primaria, lo que antes se llamaba maquinita, es decir, que se produzcan soles y cuando se producen soles más allá de lo que la economía permite, lo que pasa es que hay inflación. Y como el dólar es una mercadería como cualquiera otro, si hay demanda, el dólar sube, ¿no? Y este es el caso porque se ha creado una crisis de expectativas en el Perú. En realidad, muy pocas personas pueden apostar a qué va a pasar en el plano económico en los próximos meses. Al contrario, más bien existe mucha incertidumbre. Y esto genera que empresas y personas consideren que deben tener sus ahorros en monedas fuertes. Y hoy día, pues el dólar es obviamente una moneda más fuerte que el sol. Entonces, a mayor demanda de dólares, el precio sube. Aunque no hay una situación objetiva que así lo señale hoy, en realidad todo esto es un tema de expectativas. Hay una crisis de expectativas que básicamente lo que quiere decir es que nadie sabe qué va a pasar en el país y que muchos temen que la crisis económica se agrave de manera sistemática y continua. Entonces, la reunión con Julio Velarde hoy día en Palacio de Gobierno da una señal de optimismo, pero al mismo tiempo no una señal de optimismo que permite estar tranquilos porque no ha habido una afirmación rotunda sobre si se queda o no se queda. Julio Velarde, según todos los rumores, ha exigido que la nominación de los 3 directores por parte del Poder Ejecutivo cuente con su ok. Es decir, Julio Velarde no es que le va a imponer unos directores al Ejecutivo, sino que él va a decir, me proponen a este, bueno, me proponen a este, no, con este no, y así, ¿no? Que tenga un cierto poder de veto, digamos, sobre los 3 directores del Ejecutivo. Aparentemente esa parte no está resuelta. Claro que sería lo mejor. Que sería lo ideal. Porque ¿cómo puede trabajar él, claro, Elmer, en un momento tan complicado, con el tema, esperemos que no llegue, pero sí el dólar está subiendo, tenemos algunos productos que han subido, es incertidumbre, entonces, ¿cómo puede trabajar el presidente del BCR con un gobierno que tiene, que no ha sido elegido con una alta aprobación, ¿no? En su votación, y que también, dicho sea de paso, pues en este momento hay muchos intereses por medio de interpelar ministro por ministro, eso lo vamos a ver dentro de un ratito contigo, o en todo caso una vacancia presidencial, o no darle la aprobación, este voto de aprobación este 26 de agosto. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer el presidente Castillo es tratar de ver que funcione el BCR, este presidente, dándole esta visto. Mira, tenemos a Maradona. El Julio Velarde es Maradona en términos de manejo del Banco Central. Y no le vamos a permitir decir, sería bueno jugar con este y con esto para que yo pueda meter los goles, hacer las grandes jugadas, etcétera. Es una locura. Sería una decisión absurda no permitirle aprobar a quienes van a acompañarlo en el directorio, porque si no va a pasar lo que pasó cuando inició el gobierno de Toledo, que se nombró un gran presidente del Banco Central, Richard Webb, pero todo el resto del directorio fue designado sin consultarle a Richard Webb, y al final Richard Webb tuvo que renunciar porque le dieron un golpe dentro del directorio del Banco Central de Reserva, y todo el resto del gobierno de Toledo, el presidente del Banco Central tuvo presidentes encargados, transitorios, interinos, porque Webb renunció muy tempranamente justamente por esta razón. Entonces, desde entonces, con el gobierno de Alan García está Julio Velarde. Es un gran acierto, o sea, no quiero decir que sea el único que puede hacerlo, pero Dios mío, si lo tenemos, ¿para qué vamos a ya van 15 años también, dicho sea de paso. Así es, y el Perú exitosamente manejado en términos de política monetaria y cambiaria, ¿no? Así que, nada, ojalá que sí, aunque me temo que no, porque estos caballeros y damas de Perú Libre de pronto proponen cosas pues que alientan la incertidumbre. Hoy la congresista Francis Paredes, si no me equivoco, acompañada por la firma de Perú Libre, ha presentado un proyecto de modificación constitucional que plantea el control de precios en circunstancias de emergencia o de excepción.
en estado de emergencia o estado de sitio, pero esos estados pues son declarados por el Poder Ejecutivo, así que al final va a ser cuando quieran o cuando haya desabastecimiento. Y hace un pocos días el premier Bellido dijo que no iba a haber control de precios. Pedro Frank explicó que no iba a haber control de precios y lo que tenemos hoy día es un proyecto de reforma constitucional propuesto por Perú Libre para que haya control de precios y además para establecer de pasadita un artículo que afecta el artículo 66 de la Constitución respecto del manejo de los recursos naturales y sus derivados por parte del gobierno, que altera totalmente el modelo que hasta ahora se ha seguido con relativo éxito en eso. O sea, no puede que haya pues esquizofrenia en el gobierno. Por un lado se dice A, por otro lado se hace B, y lamentablemente parece que esto es un elemento que apunta de manera continua a la incertidumbre. Elmer, hemos visto que el día de hoy han habido empresas mineras que han pagado deudas millonarias con el Estado. ¿Y esto cómo lo Sí. podríamos ver? Es decir, ¿están teniendo temor de que el discurso presidencial de Pedro Castillo corte la cabeza en determinados momentos? Es decir, mejor me alineo y pago mi deuda para no estar pagando poco por poco fraccionadamente y así me vean pues de una mejor manera y no me cierren el caño o me cierren la empresa. ¿Podría ser eso? Nuevamente, nuevamente estamos en la criptología. Yo creo que sí puede ser, pero la primera que pagó fue Buenaventura y no me acuerdo si hoy día es Cerro Verde la que ha pagado, pero eh, cuando paga Buenaventura, y entrevistan a Roque Benavides sobre el pago de la deuda. Roque Benavides dice que sí, que se han pagado la deuda, pero eso no quiere decir que no vayan a recuperar ese dinero porque hay un proceso judicial abierto. Simplemente lo están haciendo como una señal de buena voluntad. Eso dijo Roque Benavides, ¿no? La verdad es que no sé, porque podría ser pues como en el caso del gobierno de Humala o el caso de Alan García, que se provocó una situación de negociación con las grandes corporaciones mineras, se llegó a algunos arreglos, por ejemplo, el establecimiento de regalías en un caso, el óvulo voluntario en otro caso, finalmente aportes adicionales para que Humala dijera después de la campaña Conga no va, dijera después Conga sí va, ¿no es cierto? Entonces, atrás de esto no sabemos qué hay todavía, ¿no? En principio, veamos con optimismo pues que esté pagando deudas acumuladas de hace tiempo. Eso no le hace nada de daño al fisco, pero veamos si entran a la caja fiscal o si se conforma un fideicomiso que esté ahí paralizado un poco hasta que se resuelvan los procesos judiciales, como hay si no Roque Benavides. Así que hay que esperar, creo, para tener una opinión sobre esto, ¿no? Elmer, y la pregunta la del estribo. El 26 se van a presentar el gabinete Bellido ante el Congreso de la República y hay posibilidades que no le den el voto de confianza, que le den el voto de confianza, pero que luego vayan decapitando ministro por ministro, aparentemente. Luego tenemos la otra posibilidad que hablan los ministros que dicen déjenos trabajar al menos unos meses para que puedan decir cuál es nuestro desempeño. Y por otro lado tenemos la versión del doctor Aníbal Torres, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que dice, si el Congreso no nos da la confianza, tranquilamente nos vamos a nuestra casa. Así de directo es el doctor Aníbal Torres. Entonces, ¿qué escenarios podríamos, posibles escenarios? Porque hoy en día nosotros ahora estamos en el análisis político vaticinando. ¿Qué podría darse? ¿No? Sí, Ya estamos claro, entrando ya elucubraciones. Muy en bien, lucubraciones. mira, Vamos a sacar nuestra bolita de así es, cristal. así es. Mira, la situación es compleja porque nunca antes que yo tenga memoria, y yo ya tengo 67 años, ¿no? A los 15 días de asumir un gobierno, ya se está hablando de vacancias. O sea, yo nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Es imprudente porque lo normal es que un gobierno nuevo tenga lo que se llama la primavera política, que hay una especie de ambiente de pacificación para que el gobierno pueda efectivamente gobernar. Lamentablemente la institucionalidad en el Perú se ha hecho trizas en el periodo anterior, trizas, sobre todo con Martín Vizcarra. Y para ponerte un ejemplo, Manuel Merino no le dieron pues 5 días para gobernar, ¿no es cierto? Teniendo un gabinete bastante presentable, digamos, en casi todos los casos, la población o cierta segmento de la población decidió que había que derribarlo, ¿no? Y así es que fue, entró Sagasti.
Hoy pues ya los plazos usuales ya no existen, entonces cierto es que no me parece que haya la cantidad de votos suficiente para proponer una vacancia en este momento, pero el tema está en la cabeza de la gente. Y esto a 15, 20 días del gobierno es realmente una cosa tremenda. Tiene que recuperar mucho trecho el gobierno para que esto no sea una sombra. Ahora bien, si por otro lado la especulación es que lo que quiere el gobierno es presentar dos gabinetes consecutivos que sean, cuya confianza sea denegada por el Parlamento y por tanto poder disolver el Congreso y hacer no sé qué, convocar una asamblea, sino lo que se tiene que convocar es elecciones complementarias y creo que el gobierno no sabía qué le viene con esto. Entonces, el escenario es muy confuso y nuevamente alimenta la incertidumbre. Y la incertidumbre es un escenario fatal. Y si la economía sigue complicándose, y parece que el nombramiento de Franke no ha resuelto nada, nada absolutamente, porque Frank casi dijo en algún momento que cuando él entrara el dólar iba a estabilizarse y todo esto, ¿no? Y lo seguimos teniendo sobre 4 soles, que es un precio irreal. Ahora, si la cosa económica no mejora en los próximos 2, 3 meses, la, la población va a molestarse. La cosa económica manda cuando la gente se siente afectada, como que ya se siente en su economía cotidiana, más aún con la pandemia encima. Peor aún si viene una tercera ola grave como algunos especulan, entonces vamos a tener un gobierno que si ya es débil en este momento, va a ser mucho más débil y que va a confrontar con la indignación, porque no hay peor indignación social que aquella de quienes depositaron esperanza en un cambio y que se vieron frustrados porque ese cambio nunca llegó o por el contrario resultó ser muy diferente del que se ofreció. El escenario es serio y el Perú tiene que tomar las cosas con calma. He visto ahora que tienes a dos invitados, bueno, a uno me parece, yo lo admiro hace mucho tiempo, desde que hacía comentarios económicos en RPP, me parece un hombre muy, muy entendido, Carlos Anderson, felizmente congresista, que podrá dar mejores luces al respecto de estos temas, y que es un hombre equilibrado, que creo que va a poder contarnos las cosas como son, ¿no? Y he visto también que tu tercer invitado es el doctor Omar Rojas, y he visto algo que a mí me seduce, que él va a hablar de programación neurolingüística, pero yo tengo neurolingüística, yo tengo la fortuna de tener un diploma en programación neurolingüística por el Instituto Valiant de Guadalajara, así que te agradeceré La mucho porque tú sabes próxima que ya vez estoy vamos a haciendo conversar. sobre tiempo, que me pases por favor el link de este programa para poder escuchar mañana. Tú sabes que yo me duermo inmediatamente después de esta Muy bien. entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, No, Elmer. gracias a ti. Es un lujo tenerte acá en el programa. Como siempre, tus comentarios asertivos siempre comentan de ti y tanto de Pedro y sí, que el programa no Mira, atraso, que pues. pronto volverá, me imagino, acá en Onda Digital. Y sobre todo por esos comentarios tan asertivos, ¿no? Y equilibrados, que es lo más importante. Te agradezco, Elmer. Sabemos que Te agradezco a ti, descansas yo. temprano, pero nos vemos en una próxima oportunidad seguramente para tratar más temas de la coyuntura nacional. Muy buenas noches. Con el mayor gusto. Chao, nos vemos. Saludos a tu audiencia. Nos vemos. Gracias. Ha sido Elmer Barrio de Mendoza.